espero que se encuentren muy bien. Episodio número 10 del Método, a cargo de Rafael Jiménez, Celeste Paternó en la producción general. En el episodio de hoy estamos con Miriam Barberena, quien es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Su carrera docente se desarrolló en los niveles secundario y terciario, especializada en lengua y literatura. En la actualidad trabaja en la formación docente en temas de ciudadanía y derechos humanos. Participa del movimiento humanista desde 1984. Entre sus publicaciones anteriores se encuentran Un nuevo tipo de diálogo, un aporte desde el humanismo universalista para la construcción de comunidades democráticas del año 2020 y la enseñanza de la ética a través de la regla de oro, basada en su tesis doctoral. La recibimos y le damos un cálido saludo. Miriam, ¿cómo te va? Bienvenida al Método. Espero que estés muy bien. Sí, muy bien y muy contenta de esta invitación que he recibido, así que bueno, muy contenta. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Sabés que recién cuando leíste la reseña biográfica, está tomada de la solapa del libro La no violencia en la Argentina, el camino que va de Perón a Silo. Por eso, entre los libros que están mencionados, no está mencionado ese último, porque justamente es como está tomado de la solapa de ahí, y faltó agregar de que en realidad el último libro que hice, y es como de lo que a mí más me gusta hablar, es de ese último libro, ¿no? La no violencia en la Argentina, el camino que va de Perón a Silo. Está bien. ¿Me hablas un poco de tu trayectoria? La trayectoria que, cómo se llega acá? ¿Cuál fue tu carrera, tu lo de base? ¿Qué te empujó a la educación, a la literatura? Mira, cuando terminé el secundario, como típica, estaba como bastante despistada. De hecho, me puse a estudiar física. Después, me gustó muchísimo leer y por eso pensé en hacer el profesorado de literatura, pero no tenía ni la menor... no, o sea, no tenía gusto por decir, bueno, me veo dando clase, no, eso no pasó así. Me gustaba mucho la literatura, entonces hice el profesorado de lengua y literatura y después, de hecho, después que me recibí, trabajé bastante de otras cosas que no eran el profesorado y después cuando me vine a vivir acá a Villa Gesell, que tuve mis hijos, me inserté en una escuela secundaria acá en Villa Gesell y es como que le fui encontrando el gusto de lo que significa ganarse el propio sustento trabajando en la docencia, como que empecé a encontrarme con esa... Como todas las posibilidades que te da, ¿no? Estar en contacto con los jóvenes, uno ubicarse como un adulto que tiene una formación en determinada cosa y está tratando de volcar eso a sus alumnos. También es como mucho crecimiento personal. A pesar de que a mí el trabajo con los adolescentes me costaba un montón, o sea, me costaba un montón. Menos mal que no fuiste alumno mío. No, yo iba en tercero primera al otro. Exacto, sí, me lo comentaste. Pero bueno, después es cierto, uno le va encontrando la vuelta y después yo me fui ubicando más en trabajar en el terciario, después trabajé en formación docente, o sea, a mí me gusta mucho dar clase, me sigue gustando dar clase, pero me doy cuenta de que el trabajo con los adolescentes, con esa energía que tienen los adolescentes, ¿no? De tener 25 alumnos ahí que están realmente... están sentados ahí porque no les queda otra, es como realmente muy difícil ese rol docente, que ya te digo, yo siento que de alguna manera le encontré la vuelta, pero después, bueno, después me dediqué a la enseñanza, la cuestión laboral, ¿no? Hice la maestría en enseñanza de la lengua y la literatura, me ayudó un montón, o sea, saber mucho de didáctica te ayuda mucho, estar parado en un aula, eso es obvio, a mí me ayudó un montón, siempre me gustó mucho estudiar, entonces bueno, eso me facilitó. Y después, cuando trabajé la tesis de la maestría, que era sobre enseñar a dialogar en los conflictos, había como un contenido que es la regla de oro. La regla de oro es un principio que dice, trata a los demás como quieres que te traten, que yo lo tenía del humanismo. Y era un tema sobre el cual a mí me interesaba un montón profundizar, y bueno, entonces encontré el modo de convertir eso en una tesis de doctorado. Hice el doctorado, pero ya cuando terminé el doctorado yo ya estaba como en condición de jubilarme como docente. Así que terminé el doctorado y me jubilé, más o menos junto, y seguí con este cargo de formadora de docentes, porque bueno, es como una manera de
poder volcarlo lo que me sigue todavía gustando aprender, estudiar, eso en el campo de lo laboral, ¿no? Más o menos por ahí fue. Bien. Y el tema de la escritura, ¿cómo arranca? Está bien. Por un lado, vos estás hablando perfecto, estás hablando de la cuestión de la enseñanza, parte de la Sí. enseñanza, pero los procesos de aprendizaje y la escritura, Mira, esta cosa de los libros. la escritura en mí tuvo que ver estrictamente con que cuando yo hice la tesis de maestría, una vez que la tuve hecha, me interesó publicarla para poder difundirla. Y así fue. Y después, cuando escribí la tesis de doctorado, otra vez me interesaba difundirla, y entonces la forma de difundirla es publicarla. Y en el medio escribí ese libro que se llama Un nuevo tipo de diálogo, que no es estrictamente del mundo académico, sino que yo de ahí de alguna manera trato de unir las dos, como las dos facetas mías, ¿no? La faceta de profesora de lengua y literatura y mi faceta de educadora, y mi militancia dentro del movimiento humanista, que es una cosa que me acompaña de mis 20 y pico, que básicamente me parece que por lo menos la referencia, que todavía sigue siendo la referencia para mí, es esta cosa o sea, ¿por qué atajos uno busca organizarse con otros en el intento de poder producir algún tipo de transformación social, ¿no? O sea, yo pertenezco a la generación un poco posterior a la generación de los desaparecidos, y yo realmente, ahora tengo 63 años, me queda como muy claro cómo hubo como una paralización de pensar en términos de transformaciones más profundas, ¿no? Porque bueno, esa generación que lo intentó, le salió muy caro, la verdad, que pagaron un precio muy caro. Entonces yo me doy cuenta que siempre tuve como esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo se hace para que este mundo se cambie? Y a mí en el humanismo yo encontré como muchas respuestas, ¿viste? O sea, siempre en dosis homeopáticas, ¿no? Pero entonces esa parte más militante mía, y la parte más de educadora institucional, las reuní en un nuevo tipo de diálogo, porque viste que el subtítulo es un aporte para la organización de comunidades democráticas, ¿no? O sea, me interpela mucho esta cosa de las organizaciones democráticas, ¿no? Que se traduce, por supuesto, en la democracia, un país organizado como una democracia, pero también más pensando en lo que sería el término, en términos más, para decirlo en términos de Foucault, ¿no? Más pensando en términos de microfísica de poder, o sea, cómo las organizaciones, las comunidades en las que uno participa tienen este tipo de organizaciones democráticas. Bueno, uniendo esos dos intereses míos, escribí ese libro, Un nuevo tipo de diálogo, y yo me doy cuenta que yo como escritora no me ubico, o sea, yo me siento escritora, escribo libros porque quiero decir cosas, y lo que yo quiero decir siempre va por el lado como de lo ideológico, de lo político, o sea, pensando en términos generales, pensando también lo pedagógico en términos políticos, ¿no? O sea, ese es como mi punto de partida, lo que a mí me motiva, es como decir, bueno, si yo quiero transmitir esta idea, la tengo que transmitir de manera clara, la tengo que transmitir de manera profunda, y es como que desde ahí a mí me sale escribir los libros, ¿no? De hecho, el último que escribí, que ya no tuvo que ver con ninguna tesis, otro de la no violencia en la Argentina, para mí claramente es el libro que escribió una activista de la no violencia, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué me gustaría de este mundo? Y me gustaría que este mundo sea un mundo no violento, y me gustaría que la gente se dé cuenta de que para que el mundo sea no violento hay que trabajar mucho, y entonces es como desde esas cuestiones yo escribo el libro. No, es como que no es que tengo pensado escribir otro próximo libro, calculo que no, o sea, porque a mí en realidad lo que me interesa es tener fuerzas para como la palabra militancia es como media, no me termina de cerrar, ¿no? Pero en realidad es eso, o sea, a mí lo que me interesa es tener fuerza para
para trabajar por la transformación social, y la fuerza la tenés cuando tenés claridad con algo, digamos, ¿no? O sea que este libro para mí es como una forma de militancia, ¿no? Claro, claro. Ya te voy a preguntar algo más sobre eso, pero quiero avanzar primero sobre esto. ¿Cuáles son los principales autores y obras que han influido en tu vida? Sé que todos tenemos en la cabeza personajes a la hora de pensar un libro, situaciones, ¿cuáles son tus referencias? Y a mí me sale, o sea, justamente por lo que me expliqué antes, o sea, a mí mis referencias son marcos teóricos, o sea, por ejemplo, obviamente, dentro de lo que es la militancia, es Silo, o sea, claramente, Silo es un personaje que tiene como muchas aristas, porque también tiene algo de maestro espiritual, pero también es una persona como una persona que ha producido mucho pensamiento, entonces a mí me ha ayudado también para, cuando yo he querido escribir cosas, he encontrado ahí un marco teórico, y después, dentro de lo que de las personas que a mí me han inspirado, a mí me parece que hay dos, pero claro, son gente que en realidad a mí lo que me ha dado son marcos teóricos, ¿no? O sea, uno es Jean-Paul Broncard, que es muy específico dentro de lo que es la didáctica de la lengua y la literatura, porque él es un especialista en el lenguaje, fue discípulo de Piaget, o sea, un tipo todavía vive, pero él, digamos, armó un marco teórico, el interaccionismo sociodiscursivo, en el que hace como un planteo muy interesante y muy en línea de esto de pensar al ser humano en sus posibilidades de desarrollo, ¿no? También con una pata puesta en el marxismo, y una pata muy fuerte en la didáctica. Ese es Jean-Paul Broncard. Y después el otro, que me inspiró un montón y todavía me sigue inspirando, y calculo que en esta encarnación me va a seguir acompañando, es Paul Ricoeur. ¿Te suena Paul Ricoeur? Sí, por Richard me suena, sí. Y bueno, él, viste que es ¿Es lingüista, Richer? ¿Es o lingüista o sea, antropólogo? no, él es filósofo, básicamente es filósofo. Lo que pasa es que dentro de la filosofía fue un tipo muy productivo a lo O largo de su trabaja en vida. el campo del lenguaje, Richer, no me acuerdo. Riquer, ese no Richer, tiene ninguna. Richour, es Sí, francés. sí, exacto, sí, es francés, exacto. Y él trabaja mucho, o sea, porque sí trabajó mucho, o sea, los análisis que él trabaja tienen un anclaje fuerte en el lenguaje, por eso a mí me resultaba como familiar. Y bueno, y Riquer tiene esta particularidad también de. Él era de alguna religión cristiana, no era católico, pero él se ocupaba muy bien de separar, digamos, su producción filosófica de su producción, de su creencia religiosa, o sea que uno lo puede leer como filósofo, y se ocupó mucho de la pedagogía, mucho de la política, tuvo un cargo muy importante en la década del Mayo francés en la Universidad de Nanterre, o sea, tipo muy, muy, muy productivo, que realmente él también puso todo su recorrido en la búsqueda de una transformación, ¿no? Él trabaja con la regla de oro, entonces a mí me sirvió para armar mi tesis. Y bueno, es de esas personas, ¿viste esa frase que dice el alemán, ay, ahora no, que escribió teatro, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht tiene una frase que te va a sonar porque es reconocida, que dice, Hay hombres que luchan un día y son buenos. son buenos, Es muy hay otros trillada. que La usa luchan. mucho Silvio Rodríguez, esa frase Sí, creo que en varios temas. sí, porque aparte es una frase hermosa, pero viste que el remate es, hay otros que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Entonces, estas personas, Paul Ricoeur y Silo, Broncard no digo nada porque no se murió, son gente que a lo largo de su vida han ido construyendo como una línea, ¿no? Entonces hacen como un aporte que va como más allá de lo que se hizo hasta ese momento, obviamente con gente que es muy dedicada y con mucho talento también, ¿no? Pero aparte es como que se constituyen como en referencias de vida, porque vos decís, claro, no es que vos te jubilás, bueno, ahora me dedico a hacer vida de jubilada, o sea, realmente para tener una vida creativa no existe la jubilación, digamos, ¿no? Entonces sí, esta gente me inspira porque son gente que han estado luchando hasta el último día de su vida. ¿Cómo fuiste armando el libro que pensaste que querés escribir? ¿Lo pensás? ¿Cómo lo organizás? O sea, ¿dónde encontrás la sustancia para escribirlo? Mira, para hablar de esta pregunta que vos me hacés, me parece que tiene más sentido que yo me refiera al último libro, porque como los Dale. otros fueron tesis, ¿viste? O sea, las Sí. tesis uno las va armando a medida que va cursando, pero este último libro, como proceso de escritura, fue como más solitario y partió realmente de una idea. O sea,
como ya te conté, tengo como mucha identificación dentro del humanismo siloísta, ¿no? Y yo vengo como de un campo así general de ser más bien antiperonista, ¿no? O sea, tener una cosmovisión mucho más liberal, digamos, ¿no? A pesar de que el humanismo siloísta no podemos decir que sea liberal, pero sí esta cosa puesta el énfasis en el ser humano, ¿no? Como valor central y después, bueno, o sea, tener como esta cosmovisión antiperonista que tantos argentinos tenemos como paisaje de formación, como que son las cosas que, a menos de que vos te hayas justamente criado en alguna familia peronista, o sea, bueno, pero si tenés un papá que es antiperonista, una familia antiperonista, bueno, vos sos antiperonista por formación, digamos, ¿no? Y entonces yo vengo de ese palo, pero claro, cuando lo escuché a Perón, que hace relativamente poco, habrá sido en el 2018, lo escuché a Perón decir la comunidad organizada, que es la conferencia con la que él cierra el Congreso de Filosofía de 1949, yo lo escuché a Perón y yo decía, o sea, no puedo creer que Perón esté diciendo esto que está diciendo, era una cosa como que se me hizo ¿cómo se dice? Una disonancia cognitiva, cuando vos decís, no puede ser esto que estoy escuchando, ¿quién es Perón entonces si dice esta conferencia? Y a partir de ahí empecé como a acercarme a Perón, a la figura de Perón, dándome cuenta de cuánto prejuicio había en mi mirada, y me encontré con un campo realmente inagotable, y vi ahí, en la comunidad organizada, las raíces siloístas, cómo el siloísmo estaba tan anclado en el peronismo. Yo lo ignoraba completamente, o sea, Silo nunca dijo, yo me inspiré en Perón, nunca dijo eso, jamás, al contrario. Pero sin embargo en la comunidad organizada aparecen algunos temas muy específicos, ¿viste? Por ejemplo, esta cosa de que la superación del yo en el nosotros, ¿no? O sea, es una cosa que yo no podía creer que Perón lo estuviera diciendo en esos términos, en términos filosóficos, ¿viste? Como hasta tiene algunas partes que hasta suenan como medio New Age, ¿no? Por la referencia que hace al Oriente, como desarrollo espiritual. Después, bueno, el tema de la construcción, de la propia construcción ética de la vida, el tema de, bueno, esto de que el yo se realiza en el nosotros, el tema de la búsqueda del sentido de la vida, cosas que a mí me impresionaban mucho porque nunca pensé que Perón se había dedicado a esos temas con esa profundidad, o sea, sorprendida. Y a partir de ahí yo empecé a jugar con una idea, que se la comentaba a mis amigos humanistas, que yo decía, voy a escribir un libro que se va a llamar Silo, el hijo de Perón. Para mis compañeros humanistas, que muchos antiperonistas como yo, medio como que les horrorizaba ese tema, ¿no? Pero bueno, seguí estudiando y cada vez me encontré con más cosas sorprendentes de la relación entre el siloísmo y el peronismo, esta militancia fuerte de Perón por el pacifismo. Y ahí yo dije, yo todo esto lo tengo que convertir en un libro, pero estaba mucho más mi gusto por estudiar que por escribir. Entonces, bueno, leía un libro, leía otro, leía, me pasé como 2 o 3 años leyendo libro tras libro sobre Perón, del mismo Perón, sin saber mucho qué forma iba a tener ese libro. De hecho, yo decía, me tengo que organizar porque esto no va a ningún lado, porque se me abría, entonces decía, bueno, voy a armar un índice de cuáles son los temas que yo quiero que aparezcan. Entonces decía, bueno, un capítulo tiene que ser la comunidad organizada, otro capítulo, no sabía bien cómo ubicar la biografía de Perón en el libro. Eso me costó bastante armarlo. Y qué relación iba a establecer yo entre la vida de Perón y la vida de Silo, no me quedaba muy claro. O sea que yo empecé varios libros distintos, que de alguna manera cuando los retomaba, algo tomaba del libro anterior, pero así los tengo en mi carpeta, ¿no? Libro 1, libro 2, o sea, el último es libro 10. Pero me siguió costando hasta último momento encontrar el enunciador, porque yo sabía sobre qué temas quería escribir, pero ¿quién escribía eso? O sea, ¿quién? La militante siloísta, tampoco me daba cuenta quién eran mis interlocutores, o sea, mis lectores ideales, digamos, ¿no? Y eso se me aclaró con una charla que tuve con
compañero, filósofo, Gastón Churrupit, de acá de Villa Gesell, capaz que lo conoces. Sí, sí. Y Gastón, él es peronista. Cuando yo le conté que estaba queriendo armar un libro sobre la no violencia, Gastón me dice algo así como, ¿para qué te haces problema con la no violencia si el ser humano es violento? O sea, el ser humano es violento, o sea, no le des muchas vueltas a eso. Y entonces yo dije, este es el interlocutor de mi libro, ¿no? Es una persona que es reflexiva, que le gusta el campo del pensamiento, pero que tiene hecho como una caracterización de la violencia que a mis ojos es superficial, ¿no? Es como aceptar de que el ser humano es violento, y no tener como una postura de rebelión frente a eso, ¿viste? Como diciendo, bueno, el ser humano, es obvio de que el ser humano es violento, y es obvio de que es violento. Bueno, justamente, ¿cómo hacemos para superar la violencia, no? Y qué otros han intentado hacer este caminito de superación de la violencia. Y bueno, mi búsqueda va por ahí. De hecho, bueno, justamente Silo es mi referente, porque Silo, si de algo se ocupó en la vida, es de trabajar con esto de esclarecer acerca de la violencia y la no violencia, ¿no? Entonces, cuando tuve esa charla con Gastón, y yo vi que Gastón naturalizaba el tema de la violencia, yo dije, yo me tengo que ocupar de convencer a los peronistas de que hay un Perón no violento, porque justamente los peronistas naturalizan la violencia, porque total, si Perón fue violento y los montoneros, qué lástima que los mataron a todos, pero en realidad tenían buenas intenciones. Estoy haciendo una caracterización obviamente paródica, ¿no? Pero digamos como que los peronistas, por la forma en que tienen de organizarse y de articular, y por ejemplo, Perón mismo, ¿no? Cuando él en el campo político, en este otro libro que también forma parte de las fuentes, Conducción política, ¿no? Que son las clases que Perón da, y eso es, o sea, la bibliografía del peronismo está compuesta por Conducción política, La comunidad organizada y un tercer libro que en este momento no me acuerdo cuál es. Pero en Conducción política, Perón dice, en política, a los hombres hay que apoyarlos lo más que se pueda, pero cuando se desvían hay que matarlos, porque si uno los deja heridos, son muy peligrosos. Está muy claro en el contexto en que él lo dice, que está hablando de matar en un sentido metafórico, o sea, matarlos en el sentido de quitarles toda fuerza política. Está como muy explícito, ¿no? A pesar de que usa esa palabra, matar, pero si uno lo lee en el contexto, o sea, está dando clases en una escuela de formación política, y es obvio de que no está hablando de que hay que matar a las personas, sino que de lo que está diciendo es esto de que uno construye poder político, pero que cuando se te empiezan esa construcción política que vos estás haciendo empieza a ser como disonante, los tenés que eliminar. Y esa forma de construir política en el peronismo es carne, o sea, es carne. Esta disputa que estamos viviendo entre Axel y Cristina tiene el ADN de cómo los peronistas construyen poder, pero de una manera muy explícita, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me atrae mucho la idea de pensar en un peronismo que renuncie a esa forma de construir política, y que reflexione y pueda trabajar más con la idea de la no violencia, cayendo en cuenta de que la no violencia también es un trabajo interno, no es solo un trabajo externo, ¿no? O sea, no es que uno puede ser un militante de la no violencia si no es capaz de trabajar la propia violencia interna, las propias contradicciones. Entonces, bueno, todo esto me daba como muchas ganas de escribirlo, de materializarlo, y ahí encontré como la fuerza de escribir, porque a mí me pasó mucho con este último libro, me pasó de pasar por momentos muy oscuros, ¿viste? Como siendo, o sea, todo esto que te estoy contando es como, ahora, no sé, tengo hecho el libro, vos me estás haciendo una entrevista, aprovecho y me encanta hablar de estos temas, pero mientras yo lo estaba escribiendo, yo decía, o sea, qué pretencioso lo que estoy queriendo escribir, ¿cómo voy a querer decir algo tan pretencioso? Me decía a mí misma, ¿quién lo va a leer este libro? Y bueno, pasaba por momentos de oscuridad y como que no escribía. Y después, bueno, me encontraba sobre todo tuve una amiga que ella me decía, ¿cómo vas con el libro? Y yo le decía, no, estoy leyendo esto, estoy leyendo lo otro. Pero me resultaba muy fácil
seguir leyendo sobre el tema, me resultaba muy fácil hablar sobre el libro que yo iba a escribir, pero me resultaba más difícil sentarme a escribir. Y sobre todo, me preguntaba, una vez que lo escriba, ¿quién me lo va a editar? O sea, voy a tener que poner plata para editar un libro que después nadie lo va a leer. O sea, toda esa parte se me llenaba así como de mucha oscuridad. Pero bueno, mi amiga fue muy perseverante, me dijo, no, yo te voy a ayudar. Y sobre todo me alentaba mucho que ella me dijera, yo quiero leer ese libro. Entonces yo decía, bueno, una lectora tengo. Y eso me ayudó un montón. Así que bueno, en un momento tomé la decisión de hacerlo libro, porque ya te digo, yo lo empezaba y lo abandonaba, lo empezaba y lo abandonaba. Y ahí me ayudaron mucho unos videos, un tema que yo lo podría degradar perfectamente, pero a mí me ayudó, unos videos que hablaban de la procrastinación y cómo salir de la procrastinación, ¿viste? Y entonces, esta cosa de dar un pasito, pequeños pasitos en la dirección, eso, vos no sabés a mí cómo me ayudó. O sea, yo dije, no me voy a sentar hoy y el libro lo voy a terminar mañana. No va a pasar eso. Me voy a sentar media hora y si me sale algo me sale y si no me sale no me sale, y esa media hora me empezó a destrabar y yo te diría que, a ver, estamos en el 2025, en el 2023 ya avancé mucho, en el 2024 seguía como escribiendo y leyendo y era como que no tenía un montón de capítulos del libro que no me di, en el 2024 dije no, yo en el 2024 lo termino. Y ahí escuché a un flaco que yo sigo mucho, lo escucho mucho por las redes porque me gustan los temas que toca, que se llama Santi Siri, no sé si vos lo conocés. Es del mundo del palo de los Bitcoin, pero bueno, también se mete mucho en política, desde una perspectiva que me gusta. Y entonces él también estaba como trabado con un libro que estaba escribiendo y en un momento como que yo no sé si lo hizo o no lo hizo el libro, porque no lo he escuchado que lo ha editado, pero en un momento él dice, en una charla con otro, dice, no, los libros no se terminan, los libros se entregan. Entonces, esa frase a mí me ayudó. O sea, es como si, bueno, yo en el 2024 termino el libro, lo termino. No va a ser el mejor libro que yo soy capaz de escribir, pero es el libro que voy a escribir en el 2024. Y a partir de ahí empecé algunos capítulos que tenía pensado escribir, los saqué, todo muy en función de terminar el libro. Y efectivamente, ahí me puse a buscar editoriales, y a ver dónde lo publicaba y cómo lo iba a pagar. Y bueno, ahí empezó como otro capítulo. Y ahora en el 2025, que lo estuve presentando, es como... O sea, la verdad que yo lo estoy recibiendo como un regalo, ¿no? O sea, como que me felicito a mí mismo haber tenido esa perseverancia, haberme atrevido a escribir algo que a lo mejor no era el mejor libro que se había publicado en la Argentina, cosa que no es el mejor libro que se publicó en la Argentina, pero es un libro que a mí me permite como poner en diálogo temas que a mí me interesan, ¿viste? Entonces, las 3 presentaciones que hice hasta ahora para mí fueron tan ricas porque, bueno, me permite hablar de la no violencia, de la violencia, me encanta, estoy muy contenta de haber podido escribir eso. Bien, una enorme satisfacción personal. Ya escribir un libro es algo hermoso y el hecho de Hermoso. que alguien lo lea mejor. Sí, exacto. Háblame de de la metodología barberena. Sí. ¿Cómo es? ¿Te levantás a la mañana? Sí, ahí cuando salí de la procrastinación, lo que me propuse fue, me levanto y a la mañana escribo. O sea, no hago ninguna otra cosa más que escribir. Por ejemplo, eso fue en el 2023, en el 2024, que yo me tengo que dar... tengo que estar muy atenta para hacer trabajo físico, porque bueno, mis tendencias intelectuales me llevan a tener una vida muy sedentaria, pero en el 2023 y en el 2024 fui a nadar, pero yo iba a nadar a las 12, hasta las 12 escribía. Lo único que hacía, no me ponía ninguna otra actividad a la mañana, nada, escribía. Algunas veces tenía más éxito que otras veces, porque bueno, algunas veces tenía que ir al médico o tenía que viajar, en fin, pero era como que me había dejado en blanco las mañanas.
Entonces, bueno, cuando pude salir de la procrastinación y ya tenía las mañanas libres, me sentaba y escribía y escribía. Y en un momento es realmente como es una cosa tan hermosa, es realmente como la bicicleta que toma envión, ¿viste? Como que ya no necesitas estar como dándote manija no, te sentás y la satisfacción de haber tenido una mañana productiva, el gusto de avanzar con la escritura, cuando uno agarra ese envión, es hermoso, es hermoso. A mí me pasa que yo reconozco que con respecto a escribir, otra cosa es tener de qué escribir, pero con respecto a escribir, yo creo que he tenido facilidad, ¿viste? O sea, a mí otras expresiones artísticas me cuestan un montón, por ejemplo, bailar, ¿viste? O sea, como yo miro a la gente bailar y yo digo, qué maravilla poder bailar así, no es un don que a mí me ha sido dado, pero en cambio la escritura siempre como que estuvo de mi lado, ¿viste? De chica haber escrito, qué sé yo, diarios, o sea, siempre como mi canal de expresión siempre fue la escritura. Y después, bueno, de haberme especializado en el trabajo de la enseñanza de la lengua, también me dio como muchas herramientas para ser como más, sí, como para tener esas mismas herramientas para mí misma, ¿no? O sea, claro, ante todo. Por ejemplo, esta cosa de un libro como cuál yo quiero escribir, y entonces ese tipo de encontrar cuál es el género con el que uno se quiere orientar, ¿no? A pesar de que justamente mi libro lo que tiene es que no tiene un género tan sencillo, porque yo me daba cuenta que para que sea un libro más entretenido, no podía ser un libro teórico, tenía que ser un libro narrativo, porque los libros narrativos son más fáciles de leer. Entonces, en un momento me di cuenta de que lo narrativo tenía que tener una parte importante en el libro, y lo narrativo se dio sobre todo a partir de la biografía de Perón hasta el 49, que Perón en 1949 tenía 55 años, 50 y largos, o sea, Perón había nacido en 1893. Entonces tenía un montón de biografía de Perón para escribir, y yo tomé como cosas biográficas llamativas de Perón, ¿no? Cosas que no se conocen de Perón, por ejemplo, que Perón practicaba yoga, o sea, entonces así empieza el libro, con esa biografía de Perón, y me salió como entretenido, o sea, la gente que lo lea el libro y empiezan por esa parte, todos me dicen, esa parte se lee muy fácil. Lo narrativo, viste que tiene como un gancho, ¿no? Para cuando uno lee. Tiene cierto encanto. Exacto. Bueno, un poco entonces me fuiste comentando. ¿Qué sensaciones te generó terminar tu primer libro? O sea, bueno, pero un poco me lo fuiste diciendo, porque es muy fuerte cerrar un libro, cerrar un proceso de trabajo, decir, bueno, esto ya es ahora que es que... Sí. No, en el caso ya te digo, como yo tengo este emplazamiento así más bien militante, no tengo ninguna duda de que lo que quiero hacer es usar este libro como una herramienta de la militancia. Incluso te diría más, el libro que escribí, el de la tesis de doctorado, sobre la regla de oro, también yo lo pienso en esos términos. Lo que pasa es que, bueno, es un libro sobre una tesis de doctorado, entonces es como muy difícil que gente que no es del palo académico lo lea, porque, viste, la retórica académica es una retórica muy pesada, porque tiene muchas citas. También tiene citas, pero escrito de una manera mucho más liviana, ¿no? Entonces, pero a mí con los libros me pasa eso. Una vez que lo termino, me dan ganas de presentarlo, me dan ganas de compartirlo, me dan ganas de hacer talleres con esos libros. Claro, con el libro de la tesis de doctorado hasta el día de hoy hago talleres con docentes, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las revisiones de cada libro que vas armando? Y bueno, mira, este último, me voy a dedicar más a contarte de este último. Cuando yo ya había arreglado con la editorial y yo ya me había puesto a mí misma el 24 como punto final, y yo ya sabía que lo tenía que entregar en diciembre, ahí lo volví a leer, pedí ayuda, un poco de ayuda pedí a 2 o 3 amigos que hicieron un poco, viste, el trabajo que te hace un editor, pero si vos no pagas un editor, te lo leen algunos amigos, digamos, ¿no? Tampoco les daba todo el libro, porque bueno, pero sí, algunas cosas que tenía dudas, yo les decía, me lees esto y me haces una devolución, y me ayudaron, la verdad me ayudaron. Algunas devoluciones las tomaba y otras no, porque me decían cosas que no me parecía que no iban. Así que bueno, toda esa parte me llevó bastante. Y después me pasó, bueno, yo entregué como lo que yo consideraba una versión final a la editorial, ¿no? Sabiendo que la editorial le hace una leída, te corrigen cosas. Y ahí tuve una experiencia
bastante traumática, o sea, traumática en estos términos, ¿no? No es ninguna, no es la guerra de Ucrania, pero para mí fue bastante traumático que la editorial, la persona que corrigió el texto en la editorial, tomó decisiones que para mí fueron totalmente erradas, o sea, erradas, se equivocaron, o sea, por ejemplo, la persona que corrigió después me confesó de que no le gustaba para nada la repetición. No le gustaba la repetición. Entonces, en vez de, yo decía, Perón, bla, 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 punto seguido, Perón, bla, bla, bla. Entonces, no, él me ponía usaba estos pronombres, ¿no? Aquel, o sea, quedaba para mí horrible. Bueno, yo también trato de evitar las repeticiones, pero de última me molestan menos que esos tipos de pronombres. O incluso una vez había usado una expresión, el viejo líder, o sea, yo no me referiría nunca a Perón con la expresión el viejo líder, o sea, no tiene que ver con mi estilo, no. O sea, el corrector de la editorial, en su afán de mejorarlo, para mí lo empeoró. Así que eso fue bastante complicado, ¿viste? Porque yo dije, uy, cuando yo planteé esto se me van a ofender. Además, qué manera de trabajar al pedo, digamos, ¿no? Pero bueno, igual pude plantearlo en la editorial, llegamos a buen puerto, se rehizo todo lo que se pudo, ojo. Te estoy hablando de lo que a mí me pasó con el libro. Capaz que si hacía la versión de la editorial, la única que se hubiera dado cuenta de la diferencia soy yo, es muy probable. O sea, pero a mí me pasa un montón. Eso, yo con mis propios textos tengo como un celo, o sea, no digo que nadie me lo pueda corregir, me lo podés corregir, pero, o sea, es raro de que yo acepte una corrección, ¿viste? O sea, primero que desde el punto de vista gramatical, yo te diría, o sea, a lo mejor es un acto de soberbia, pero desde el punto de vista gramatical, yo creo que no tengo errores, o sea, no tengo dudas de cómo se arman las oraciones, la subordinada, cómo se usan las comillas, o sea, sé de eso. Y la gente no siempre sabe esa finura de cómo, eso tiene mucho que ver con mi caudal de profesora de lengua, ¿no? O sea, si vos enseñás a poner comillas, después tenés claridad de cómo van las comillas, es obvio, claro. ¿No? Entonces, yo me doy cuenta de que mucha gente que está en el mundo editorial no necesariamente tiene esta claridad, y a veces se permiten hacer correcciones que pasan por cuestiones de gusto, de estilo, pero que vos decís, no, pero nada que ver, o sea, no. Nada que ver. Así que eso me pasó. Pero ya te digo, exagero todo por este celo, ¿no? No sé si a vos te pasa con lo que vos escribís, pero es como que vos decís, no me toquen una coma, esa coma va ahí y no va a ningún lado. No, en realidad en mi caso me doy cuenta que voy cometiendo muchos errores al redactar y todo el tiempo estoy corrigiendo, como que todavía yo no encuentro mi estilo, ya calculo que lo encontraré. Claro. Pero sí, obviamente que hay cosas que uno reconoce que lo hace uno, eso es indudable. Sí. Ideas, ocurrencias, pero todavía eso que vos mencionás específicamente, yo todavía no lo estoy buscando, ¿eh? Claro, Tengo fe que cuando termine los libros lo voy a encontrar. Sí, no, a mí ¿sabes qué? Me parece que yo hasta debo tener un poco de deformación profesional, en el sentido como de que soy como muy purista capaz que, viste, si uno no viene del palo de la enseñanza de la lengua, se permite, o sea, hacer como una cosa un poco más libre, que después justamente el editor te lo arregla, esas cosas un editor te las arregla. Yo capaz que soy media obse con eso, ¿viste? Sí. Puede ser. Y para terminar, ¿cómo es obviamente que hablamos mucho de política, pero cómo es la coyuntura política actual? Porque independientemente de lo que uno escriba, sea fantasía, sea el género que sea, bueno, está muy atravesado por la cuestión política. Muy. De ahí la pregunta, pero bueno, más o menos ya creo que también un poco lo has respondido. Mirá, es un tema que me despierta un montón de reflexiones. De hecho, yo cierro el libro porque viste que yo trato de unir a Perón y a Silo como referentes de la no violencia en la Argentina, pero claramente a mí me interesan como pensadores de lo que tienen para decirnos para hoy y para el futuro, ¿no? O sea, no los pienso como próceres del pasado. Y en la última parte del libro que le puse a modo de cierre, ahí justamente lo que yo trabajo es el tema de cómo sería retomar, o sea, construir un proyecto globalizador en el sentido de mundializador,
pensando la utopía de la no violencia, ¿no? O sea, mundializar la no violencia. Y ahí entonces retomo esta idea de Perón, mensaje de paz a todos los pueblos del mundo, en oposición, ese Bradeno-Perón, o sea, realmente el poder, cómo el imperio estadounidense construyó, y hasta el día de hoy vemos cómo construye todo su poder en base a la violencia en todo su sentido, o sea, ellos tienen un poder que lo han ganado a través de toda una... O sea, no es la única faceta, pero la faceta militar y la faceta armamentística es un factor fundamental para el poder que tienen hoy Estados Unidos y cómo ellos fueron construyendo su poder y cómo fueron imponiendo sus condiciones a los países. Entonces, yo pongo en ese final, yo digo, como que mi sueño, mi utopía es, así como esa consigna política Bradeno-Perón sirvió como para iluminar todo un momento, yo sueño como una consigna que tenga esa fuerza que se llame violencia o no violencia. Y entonces el tema de analizar la violencia, por supuesto en el contexto de la violencia física, la violencia armada, la guerra, sí, pero pensándolo en términos económicos, o sea, la explotación humana, todo, pensar realmente el neoliberalismo o esta etapa última del capitalismo. O sea, realmente cómo el capitalismo para imponerse siempre utilizó la violencia, la explotación. Entonces, esa traducción, por supuesto que la hago al momento político actual y cómo se ve un proceso, un proyecto político inhumano que cada vez se dice con más claridad cuando se expresa de dónde sacaron que la gente tiene derecho a una vivienda, de dónde sacaron que la gente tiene derecho al trabajo, o sea, eso es todo mentira, los derechos de uno alguien los tiene que pagar, y entonces es como que el único derecho es el derecho a la propiedad en los términos que ellos construyen la propiedad. Todo lo demás, todo verso. Entonces se ve como muy claramente cómo hay como un proyecto humanizador y hay un proyecto, el proyecto destructivo de lo humano, ¿no? Que yo lo pongo también en términos de Rita Segato, que Rita Segato dice, hay dos proyectos en boga en este momento, el proyecto de las cosas y el proyecto de los vínculos, asociando, digamos, claro, que el proyecto de las cosas para imponerse no pone ningún escrúpulo, por eso todo vale, o sea, todo vale, todo, si hay que desregular, si hay que dejar todo en manos de los narcos, todo vale, porque el único criterio es el poder del dinero, y en cambio el otro proyecto es el proyecto de los vínculos, esta cosa de construir comunidad, de relacionarnos, de hacernos responsables de los otros seres humanos, y a mí esa mirada me ilumina un montón el momento presente, o sea, me ilumina en el sentido de, no me paraliza, porque yo creo que este momento, si uno no tiene los patitos medios acomodados, es un momento de mucha parálisis. Excelente. Y para terminar, para las personas que están recién empezando a escribir, que tienen intenciones de escribir, ¿qué recomendación puedes dar? Mira, para mí, para los que están recién empezando, no digo pero para los que están recién empezando, participar de talleres de escritura me parece re importante. O sea, hay que hacerse de paciencia porque uno va a un taller de escritura y uno muestra lo que escribe y escucha lo que los demás escriben. Pero me parece re importante, o sea, tener esa pericia, esto que decíamos antes, ¿no? O sea, para andar en bicicleta vos tenés que salir a andar en bicicleta. Bueno, escribir es igual, entonces tenés que tener un ámbito donde escribir. Y los talleres de escritura suelen ser ámbitos como, no sé, un profesor, un coordinador de ese taller que más o menos te caiga bien, y que te haga trabajar a través de consignas, y eso yo lo he visto un montón. Y después, ¿sabés? Otra experiencia que tuvo mi hermana, que nunca pensó en dedicarse a la escritura, pero tiene también alguna afinidad, y a ella le resultó un montón. ¿Viste que hay unos maratones de escritura? Sí. Ella trabajó con un grupo porque la invitaron, y son como unas técnicas que te dan como consignas de escritura que hay que resolver. Todos los días tenés que escribir y todos los días tenés que subir algo. El Mundial de Escritura, organizado por Juan José Lach, Santiago Lach. Exacto. Ella participó de ahí. Y a ella le sirvió un montón. Por ejemplo, en el caso mío, no, porque yo no, la traba mía no venía por ese lado, ¿viste? Pero para alguien que está
queriendo empezar ese tipo de espacio donde vos tenés que escribir y otros te tienen que leer y vos tenés que leer lo que escriben otros. Me parece que es una re buena práctica. Bien, hay mucho material para cortar. Creo que tendremos que hacer 2 entrevistas más por lo menos con todo lo que te tengo para preguntar, Miriam, muchísimo. Pero vamos a dejarlo hasta acá. Ha sido un enorme placer que hayas pasado por el método. Me encantó esta charla, he aprendido muchísimo y espero que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Te agradezco un montón que hayas pasado por el método. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta luego.